Bueno, pues Sí. no sé, Sí. llevamos 4 años ya, 4 ediciones en el curso. Vale. Habéis Sí, participado en las 4 ediciones, sí, sois parte del equipo de Ángel Faz, catedrático de sí, Universidad de Grafología de sí. Grafología en la Politécnica de Cartagena. A mí me gustaría que me dijeras un poquito qué innovaciones últimas estáis teniendo a cabo, estáis llevando a cabo en el tema de las emisiones de gases de efecto Sí. invernadero de purines. O sea, las balsas al final, que es un Sí, sí. problema medioambiental, como sabéis. ¿Cómo estáis haciendo para evitar las filtraciones, las emisiones? Porque los purines, en definitiva, es un producto interesante de cara a una enmienda orgánica. Por supuesto. Y entonces me gustaría bueno, a ver, ¿qué avances habéis hecho los últimos años? Bueno, pues como sabéis, Angélica, el sector sí, porcino María. es, sí, Decía María, No, María. no, de Sí. acuerdo, sí, el adelante, sector Amalia. porcino al final, sí, disculpadme, es que a veces se me corta, ¿vale? Sigue. Bueno, el sector porcino sí que es verdad que está comprometido, ¿vale? A pesar de la crítica social que puede llegar a tener, pero sí que es verdad que en los últimos años es un sector en transformación, porque es necesario que el sector se transforme y sea un sector sostenible, ¿vale? De cara al medio ambiente y para ello, en la investigación, pues intentamos contribuir y ayudar a este sector, que al final la legislación también es cada vez más restrictiva pero necesaria. Entonces, bueno, desde el grupo de Ángel Faz, pues hacemos en estos momentos, pues estamos midiendo gases de efecto invernadero tan famosos y de tanta preocupación en balsas de purines, ¿vale? Y bueno, con ello queremos hacer, pues, contrastar con diferentes tecnologías, cuál de ellas puede hacer que reducir, porque no me gusta llamarlo residuo, al final es un subproducto que tenemos que valorizar y que estamos Sí, viendo que puede tener un potencial importante de cara a la aplicación agronómica. sí. Entonces, Efectivamente. bueno, pues sí, hay que controlarlo, por supuesto. Efectivamente, Sí, Amalia. Pero sí. Hola Melissa, buenas tardes. Pero Angélica, Sí. ¿qué estáis haciendo para evitar estas filtraciones que parece ser que se están ocurriendo en algún caso? Y esas emisiones, Sí, ¿cómo las podéis cubrir? sí, ¿Las balsas? ¿Con qué sí. tipo de material? ¿Material plástico? Bueno, aquí tenemos a Javier Peri, que Efecti- precisamente es de la empresa Armando Álvarez. ¿Qué estáis Sí, haciendo, por sí. favor? Sí, efectivamente, Alejandro. Primeramente queremos agradecerte la oportunidad que nos seguís dando para poder compartir con el alumnado, con el sector de interés, lo que, todo lo que implica el sector ganadero, la gestión del subproducto, que como lo llamamos, es un recurso aprovechable, es un recurso que tiene un valor y el purín es un recurso que podemos darle un valor económico, un valor natural, un valor fertilizante, si lo Sí, podemos aprovechar de una manera adecuada. Entonces, con relación a lo que vamos avanzando en el grupo, con relación a los estudios, las investigaciones que vamos haciendo, te podemos comentar de que en la legislación más vigente, que son tanto la Ley 3 del Mar Menor como el Real Decreto 306 del 2020, indica de que tenemos que tomar medidas en relación a lo que son los sistemas de impermeabilización. Existe ahora mismo lo que es la obligatoriedad de impermeabilizar las balsas en todo lo que es el entorno del Mar Menor y esa tiene que ser una impermeabilización artificial. Siempre y cuando no se demuestre de que las balsas que están existentes ya tienen una infiltración menor a 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se impermeabiliza, según el Real Decreto 306 del 2020, se tiene que impermeabilizar con material de geotextil, del polietileno, y que tiene que ser un grosor de 2 milímetros, por lo menos. ¿no? Entonces, en
uno de los casos prácticos que hemos presentado, se ha estudiado de que la mayoría de las balsas del entorno del Mar Menor, que el 80% de las balsas que existen en el entorno de la laguna, algunas pues, pueden tener algo de infiltración, aunque no es tan importante, es somera, es en lo horizontal, pero lo suyo y lo que nosotros como grupo hemos recomendado es pues, hacer un estudio periódico para vigilar esa infiltración, de que no vaya y contamine lo que es el acuífero. También en relación al tema de las emisiones, que también estaba comentando mi compañera Amalia, pues también nosotros como grupo hemos implementado una metodología que es para medición directa de lo que son las emisiones desde lo que son los sistemas de almacenamiento. Está basado en un protocolo que se llama Protocolo Vera, un protocolo que está estandarizado en Europa, pero básicamente se fomentó en Alemania. Y bueno, basado en esos protocolos y algunas otras aportaciones científicas, pues nosotros hemos implementado lo que es una metodología para medir los gases de efecto invernadero, también las emisiones de amoníaco, con una cámara dinámica. Pues estamos haciendo bastantes pruebas, estamos haciendo comprobaciones y también pues una metodología que está pendiente de validar, y pues estamos en esas faenas. Muy Y bien. claro, como siempre, lo que son tanto la gestión del Purín como la reducción de las emisiones, siempre hay que actuar en los distintos ámbitos, tanto en origen, sobre todo en origen, tanto en lo que es la alimentación de los animales, lo que es el acondicionamiento de lo que son las granjas, también la gestión del mismo purín que se produce en las explotaciones, y importante también lo que son los sistemas de tratamiento que se utilizan para tratar el pudín, para mejorar la calidad, así como también pues, la forma de la aplicación, para también evitar tanto la contaminación, no solo en el suelo, en el agua, en el aire, en todos los ámbitos, para poder hacer una buena gestión que sea medioambientalmente adecuada. Es decir, que tocáis prácticamente todo, en definitiva, antes en origen, incluso hasta con la Sí. propia alimentación del ganado. Porque Sí, lo sí, que sí. queréis hacer, ¿qué es? Limitar la cantidad Claro, de es nitratos del purín, importante. Melissa o Amalia, no sé quién me quiere responder. Como esto es una mesa redonda, podéis hablar quien queráis. Sí, sí. Es que a mí se me ha cortado un poco. Sí, Amalia. Perdón, Melissa. Sí, exactamente. Es que como se va cortando, disculpadme, no sabía si puedes hablar. Dime, hablar. No, yo te he dicho que no te había oído la pregunta entera porque se había cortado. Nada. Entonces, lo que os decía, decía Angélica que se puede actuar en origen, ¿no? Pero ¿para qué? Efectivamente. Para que la calidad del purín, ¿qué pretendemos que sea? ¿Que tenga menos nitratos, por ejemplo? Pues, por ejemplo, hay Sí. varias MTD y destilación que está enfocada en reducir el contenido de proteína bruta que consumen los cerdos en la. Entonces, eso se hace principalmente pues para, en parte, que excreten menos nitrógeno orgánico los animales, para que excreten menos cantidad y entonces pues haya menor cantidad de amoníaco en todos los purines que se van generando y se reduzcan en parte las emisiones. Entonces ese enfoque de reducir el contenido de la proteína bruta ya lleva algunos años. Claro. Y entonces, también que también lo enfocan, ya no estamos hablando de emisiones con el tema del fósforo y demás, pero bueno, lo que es emisiones, la proteína, desde hace ya tiempo. O sea, cuando se le reduce la proteína, se reducen las emisiones. Entiendo yo. Es así. Claro, va a reducir emisiones porque está también reduciendo nitrógeno. ¿Vale? Al final lo que intentamos es reducir el nitrógeno
para cuando se valorice y se aplique en campo tengamos un menor contenido, porque la problemática que tenemos es que no tenemos hectáreas suficientes para poder aplicar ese purín. Sí. Sobre puesto también al reducir el nitrógeno, reduciendo amoníaco. Sí, entiendo. ¿Vale? Ya. Sí. Perdona, Mari, voy a hacer un inciso, ¿vale? Sí. A ver, en la región de Murcia existe superficie agrícola suficiente para poder utilizar toda la cantidad de purines que se generan en la región de Murcia. Pero el principal problema es que el porcino está densificado en Fuente Álamo y en Lorca. Exacto. Y a lo mejor esos dos municipios principalmente no dan de sí para recibir todo el purín que se genera en la zona. Claro, habría que transportarlo Porque y ese transporte también está sometido a una contaminación, ¿verdad? Claro. Es así, ¿no? Y al precio también, claro. Aumenta la huella de carbono. Huella de carbono. También. Pues al final, lo suyo es las hectáreas más cercanas para poder reducir esa huella de carbono, claro. Ok, es muy interesante, la verdad. Y se parece mucho a la agricultura, sin lugar a dudas, cuando haya... Ahora hablemos del suelo agrícola. Una pregunta a las tres, que obviamente yo creo que también influye a Javier Peri. Es decir, ¿cómo detectáis esas infiltraciones? Porque es complicado. Si una balsa ya está impermeabilizada de alguna u otra forma, ¿cómo detectáis que hay esa pérdida por debajo? Porque claro, habrá que excavar, que analizar el suelo, ¿verdad, Javier? Yo creo que hay factores que son irrefutables, ¿no? Si tienes unos coeficientes de evotranspiración o de evaporación que ya te hacen intuir cuál sería la evaporación teórica en caso de que no hubiera, según la lámina de agua, las temperaturas que haya, la humedad relativa, eso te da unas tasas de evaporación. Y luego, en base a eso, el diferencial, es decir, lo que se infiltre de más, no sé, corrígeme, Angélica, si me equivoco, pues sería esas pérdidas, ¿no? Yo creo que es fácil. Nosotros en el grupo nuestro somos fabricantes de la geomembrana, de la lámina de polietileno de 2 milímetros a la que hacían referencia, y estamos muy involucrados en lo que son los protocolos y los test de ensayo de impermeabilidad de las balsas. Las balsas tienen superficies, como todos conocemos, inmensas y se confeccionan, como se confecciona un traje a medida. Se van confeccionando los taludes y se van soldando. En caso de la ropa se cose, en el caso de las balsas se suelda. Eso genera que nosotros estemos muy al tanto y muchos de los análisis de calidad de nuestro producto están enfocados a las soldaduras. Las soldaduras, todas ellas tienen canales de comprobación que se insufla un aire y mediante un manómetro se comprueba la estanqueidad de esa soldadura. Es decir, hay todo un protocolo para prevenir. Yo entiendo que balsas hace 50 años quizás estas tecnologías no existían, pero las que se instalan ahora con proyectos oficiales y bajo normativa son absolutamente estancas desde el minuto uno. Y luego el polietileno por sí, frente a la mayor parte, al agua por supuesto es neutra, ¿no? Pero a purines y a otras sustancias más agresivas es muy estable, es decir, no se corrompe, al menos en 50 o 100 años, ¿no? Entonces, el mantenimiento es muy bajo, las geomembranas se utilizan, aunque parezcamos, o en nuestra zona lo miremos mucho para purines, agua y demás, el 90% de la geomembrana que se utiliza en el mundo se utiliza en minería, en procesos industriales mineros que exigen de unos lavados en medios ácidos muy, muy agresivos y en los que estamos también involucrados, y los polietilenos dan tasas de estanqueidad altísimos, o los principales, diría yo, ¿no? Entonces eso es en lo que nos enfocamos. Primero fue el agua y luego descubrimos que no solo el agua era fácil de contener, excepto por la tasa de evaporación, pero luego desarrollamos para que también fueran impermeabilizaciones, digamos, resistentes a condiciones más agresivas. Sí, también aportar a lo que dice Javier,
es que también se hacen lo que son los ensayos de sondeo y tomografía, lo cual detectan perfectamente si hay infiltración o no. Claro. Entonces, Sí, sí. mediante esos ensayos, que bueno, que lo hace también con nosotros, que vosotros conocéis al profesor Pedro Pagán, Sí. que Sí, colabora con Sí. el grupo también y hacemos ese tipo de ensayos. La tomografía es verdad que se ve la lixiviación posible de cualquier Sí. ion o nutriente o no nutriente que pueda haber, ¿no? Es cierto que se están las bases de agua, y ya Javier, tú también obviamente, siéntate como parte de la charla en el sentido, en este bloque, es decir, las balsas de agua, los embalses, cada vez se están cubriendo también para evitar la evaporación, al igual que esta, ¿no? Al igual que las balsas de purines para evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Pero todavía hay mucho que hacer todavía. Angélica, Javier, María, ¿me puedes contestar a esto? Es decir, falta mucho por hacer. ¿Qué hay que concienciar al agricultor o al ganadero para hacerlo? Porque sí que es cierto que hay que hacer una inversión, bien, pero es que medioambientalmente hablando, incluso le beneficia. Le beneficia por no perder producto y por no tener problemas medioambientales, ¿verdad? Claro. Pero el ganadero, hasta que no le obligue la ley, no lo va a hacer. Perdón, Melissa. Sí, sobre todo. Que hasta que no tenga la obligación legal, el ganadero Ya, no lo va a ya, hacer. ya. Vale. Sobre todo el ganadero medio, ¿vale? A lo mejor ya las grandes empresas pues sí apuestan más por eso, por el medio ambiente, por la sostenibilidad, en fin. Pero lo que dice, hay muchas alternativas. De hecho, bueno, en la empresa que trabajo ahora, que se llama DAP Biotecnología, pues trabajamos con bacterias y lo que intentamos hacer, Alejandro, es esa carga de nitrógeno, porque utilizamos bacterias nitrificantes y denitrificantes, entre otras, para esa carga de nitrógeno. Estamos instalados en la región de Murcia en muchas explotaciones y en parte de la península ibérica. Y la verdad es que tenemos resultados bastante interesantes y los ganaderos ya nos demandan esta tecnología, porque al final se mejora el manejo y luego a nivel medioambiental pues también mejoramos su explotación. Yo creo que reducción de nitrógeno y de emisiones. Yeah. Sí, que yo creo que cada vez... Perdón, Melissa, habla tú. No era un comentario. No, el trabajo que ha hecho Amalia en el grupo de investigación. Sí, que iba a decir que simplemente que en realidad es un esfuerzo por parte de todos. Sí, es verdad que cuando las cosas son pues obligatorias por legislación, pues sí hay un esfuerzo mayor. Claro. Pero yo creo que cada vez tanto pues los ganaderos, las mismas instituciones pues se están concientizando además de acuerdo a los protocolos que tenemos que cumplir. Hay una demanda de rebajar, de tomar medidas para rebajar lo que son las emisiones a nivel nacional, que pues cada uno tendrá que poner de su parte y del esfuerzo. Y la pequeña parte que pueda hacer cada ganadero, por pequeña que parezca, aporta. Entonces, creo que con este tipo de cursos, con las charlas que se dan en eventos como tipo la CEPOR, jornadas y tal, pues se está haciendo cada vez más consciente. Claro, además las exigencias que hay con respecto al reporte de emisiones a través del programa EcoGAN, pues ahí se van a ver ellos pues reflejado lo que se está haciendo y lo que falta por hacer. Pero realmente, Javier, ¿tan caro es hacerlo? ¿Tú crees que económicamente, porque hablamos de la sostenibilidad de explotaciones ganaderas, el término sostenibilidad ya sabéis que recoge 3 ámbitos y siempre son 3 ámbitos, que es el ámbito social, sin lugar a dudas, fijación de la población, competitividad es otra, la económica, la viabilidad económica de la explotación, y luego otra la medioambiental. Entonces,
tan caro es caro, Javier. Es una buena... Convencer. Sí. Alejandro, lo más barato es no hacer nada. Eso está claro. Bueno, no, pero sí, a la larga es caro. Porque se puede cerrar la explotación. Efectivamente. ¿Verdad? Yo coincido con Melissa en que el productor va a tener que tener una ley marco en la que apoyarse y que le obligue de alguna manera o le dé un empujoncito. También conozco que, como dice Amalia, el agricultor también o el productor también ve alternativas y las va buscando, es decir, tiene las luces largas en este sentido, ¿eh? Y a la hora de hacer una impermeabilización, lógicamente tiene un coste, pero el coste de verdad, por volumen de purín o de agua de riego alojada, es bajísimo. Estamos hablando de costes muy bajos de impermeabilización. Es una obra que es verdad que tiene un componente de obra civil, de movimiento de tierras a lo mejor un poco más llamativo, vamos a decir, pero en la impermeabilización estamos hablando de láminas de 2 milímetros, o sea, de 20 gramos por metro cuadrado, es ridículo, ¿no? Entonces, yo creo que un buen sistema, hacerle entender al productor de la necesidad por un lado y por otro lado, ver que es un sistema relativamente sencillo y que él puede meter en sus costes sin que le supongan amortizaciones a 15, a 20 años, ni cosas muy estrambóticas, yo creo que es posible. Y luego, lógicamente, el cubrir las balsas. Ya dentro de la impermeabilización, yo creo que es un must, como dicen en inglés, un deber, el cubrirlas. En la zona nuestra del sureste español, y ya las balsas tanto de riego como de incluso algunas de agua potable también se cubren con el doble propósito de evitar la evaporación y, por otro lado, la proliferación de algas. En el caso hablo de agua, ¿no? De riego y demás. Y con los purines, pues quizás para evitar esa contaminación. No estamos, o no soy yo el más experto en ese sector, en el de purines, pero entiendo que es una barrera física que evitaría la emisión de esos contaminantes. Claro. Sí. Posibles. Yo has hablado antes de bacterias, Amalia. Ahora me voy a ir al vértice inferior derecha, Felipe. Felipe, que es un experto en suelos y que está, obviamente, estás escuchando todo lo que estamos hablando y está claro que al final el suelo agrícola es el que recibe los purines, los que recibe el agua, nutrientes, los que recibe bacterias, microorganismos. Hay un jaleo hoy día en la agricultura, Felipe, tremenda. Yo cada día recibo unas preguntas que yo es que alucino. Es verdad que bueno, hay empresas que son bastante enérgicas y que la gente, pues hombre, como está todo tan mal, pues nos hace caso. Pero tú sabes que hay empresas que orientan al agricultor a matar toda la microflora del suelo y luego a añadir sus propios bacillus. Como yo no voy a decir ni nombre, ni nada de lo que hacen, ni el producto, ¿no? Porque también, eso es, Felipe, ¿eso es normal, tú? Vamos a ver, ¿estamos locos? Bueno, gracias por dejarme participar en este curso, un placer, como han dicho mis compañeros. Alejandro, yo creo que yo soy biólogo y microbiólogo de formación, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que pudiéramos añadirle microorganismos al suelo y esa fuera la salvación de todos nuestros mares, ¿no? Pero todos los que trabajamos en esto, por desgracia, sabemos que la nada y la China, que no funciona tan fácil, ¿no? Y que es muy difícil hacer que un microorganismo, primero, viva y realice las funciones que queremos de manera eficiente, ¿no? Y que luego el resto de la comunidad microbiana que hay ahí le permita vivir y le permita hacer eso. Entonces, se está trabajando y se está trabajando bien en ese sentido, sí. pero lo que yo siempre decimos y en nuestro grupo de investigación siempre hablamos es que no creo que una aplicación de microorganismos, creo que es interesante para un aspecto algo muy concreto. Es decir, por ejemplo, tienes un contaminante orgánico y quieres degradarlo, ¿no? A lo mejor ahí tienes un nicho de trabajo interesante, pero
un aumento de la fertilidad del suelo, una mejoría en el secuestro de carbono, cosas tan generales y tan complejas que son importantes en el suelo, no se van a arriesgar, o sea, no se van a solucionar añadiendo solo microorganismos. Lo que tenemos que ser capaces es de hacer un uso eficiente del suelo, un manejo eficiente del suelo, ¿vale? Y ahí es donde va todo, es decir, el suelo, tú has dicho que el suelo recibe contaminantes, recibe agua, recibe todo, pero es que el suelo nos da mucho. Y estamos muy acostumbrados a que el suelo nos dé mucho, pero el suelo se nos acaba. Y cuando lo contaminamos, nos quedamos sin suelo. Y si nos quedamos sin suelo, probablemente nos quedamos sin la lechuguita que nos da el suelo. Entonces, eso hoy en día, la importancia del suelo es tan grande que es uno de los ejes centrales en Europa. Es decir, y cuando digo uno de los ejes centrales, por ejemplo, a nivel de investigación, es que hay 7 grandes misiones de investigación en Europa. Sin ir más lejos, una de ellas, por ejemplo, es cáncer, ¿de acuerdo? Pues la Unión Europea ha puesto al suelo, a la misma altura, a la investigación al suelo. Imaginar lo que supone millones de euros de investigación sobre el suelo. Porque no depende, no es para nosotros, es para nuestros hijos, es para nuestros nietos. Es decir, tenemos que ser capaces de tener un suelo eficiente. Tenemos que ser capaces de regularlo para que secuestre carbono, para que no nos muramos con el cambio climático, que a este paso vamos encaminados a eso. Tenemos que ser capaces de fomentar los stocks de materia orgánica, reciclar materia orgánica, reciclar sus productos, lo que han dicho mis compañeras al inicio de esta sesión, pero hacerlo de una manera eficiente. En todo esto, obviamente, no lo digo yo, la biodiversidad microbiana es crítica. Es decir, si tú esterilizas un suelo, te quedas sin sus funciones, eso está claro. Entonces, todo lo que hagamos en un suelo debe ir encaminado a mantener una calidad física, química y una salud física y química, pero también biológica. También un equilibrio. Un equilibrio con la particularidad de lo que mencionaba yo en el curso, que los indicadores biológicos suelen ser muy sensibles y nos dan una información muy temprana en comparación con algunos parámetros de tipo físico y químico que son muy importantes también, pero que requieren un tiempo de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy fácil. Ahora, yo sé que, y trabajamos con agricultores, con empresas de biofertilizantes, cada vez más las empresas están obviamente abocadas a esto, ¿no? Tenemos que movilizar fósforo del suelo, tenemos que meter solubilizadores de fósforo, tenemos que conservar la biodiversidad del suelo, las empresas, los agricultores también lo saben. Pero queda muchísimo por hacer, queda muchísimo. Mira, yo tuve una reunión hace 10 días en Letonia. La Unión Europea está financiando ciencia y biodiversidad del suelo porque realmente aún no tiene una hoja de ruta clara sobre qué indicadores poner y exigir encima de la mesa. Todos sabemos, por ejemplo, lo importante que es, especialmente en nuestros suelos, en la materia orgánica, el carbono orgánico. Sabemos la importancia del nitrógeno, es parte de los reales decretos que regulan la disposición de fertilizantes, ¿no? Pero sabemos que tenemos que buscar indicadores biológicos y, sin embargo, hay ahí mucho aún que hacer todavía para que la Unión Europea sea capaz de decir, mire, a partir de ahora vamos a imponer, entre comillas, el uso de estos indicadores con estos umbrales. Porque no es fácil, porque hay mucha variabilidad, porque un suelo en Alemania no tiene por qué parecerse a un suelo aquí de Murcia, ni de Madrid, ni de Galicia, y se está trabajando en eso. Pero ya os digo, al nivel que otras grandes misiones, y esto se va a imponer sí o sí, porque estamos en Murcia es agricultura y Murcia tendrá que seguir siendo agricultura, pero haciéndolo bien. Entonces, claro que es fundamental la calidad biológica, claro que son fundamentales los microorganismos, pero no vamos a solucionar todo metiendo los microorganismos al suelo. Entonces, Felipe, ¿tú estás de acuerdo cuando se habla de enmiendas orgánicas como fertilizantes orgánicos? Es decir, las limitaciones de la enmienda orgánica, ya sabes que hoy día hay unas cifras que nos vienen del norte de Europa, de Alemania, por la cantidad de ganado que hay. Con lo cual estamos mezclando en esta mesa redonda, que lo he hecho casi a posta, estamos mezclando la limitación de enmiendas orgánicas de 170 kilos de nitrógeno por hectárea a una enmienda orgánica que, en definitiva, tiene otro objetivo, que es mejorar las propiedades físico-químicas del suelo. Entonces, me están diciendo ustedes que me limitan mi aporte de enmienda orgánica porque aportamos una cantidad N de NX. ¿Tú estás de acuerdo, Felipe, en eso? Vamos a ver, obviamente cuando uno aplica una enmienda orgánica tiene que tener un análisis bien completo antes, ¿no? Antes de calcular cómo va a ir a campo con eso. Eso es lo primero, ¿no? Lo que dices, efectivamente, es decir, una enmienda orgánica no se tiene por qué
comportar igual en el norte de Europa que aquí. Es decir, hay una serie de parámetros y factores bióticos y abióticos que hacen que la respuesta del suelo a esa enmienda orgánica sea distinta. Y los suelos del norte de Europa tienen una composición totalmente distinta, no necesitan carbono. Ya no estamos hablando solo de nitrógeno, estamos hablando de carbono. Ellos no lo necesitan, nuestros suelos sí. Entonces, claro que es una pena que haya una limitación, pero creo que hay que balancear bien las cosas, hay que saber cómo hacerlo, pero sí que es cierto que tendríamos que optimizar y maximizar el uso de estas enmiendas orgánicas para poder, bueno, para sacar el máximo rendimiento. Efectivamente, mira, Felipe. Hay una cosa, por ejemplo, que una enmienda orgánica en el sur de Europa, en suelos muy secos, desprende muy poquito metano a la atmósfera, que sabéis que es un gas de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa misma enmienda orgánica en Dinamarca, en Suecia, suelos mucho más húmedos, contribuye al cambio climático. La respuesta no es la misma, las necesidades del suelo no es la misma. La Unión Europea, obviamente, simplifica y dicta unas condiciones que, bueno, son las medias, pero a lo mejor no es la mejor opción para cada región. En calidad de suelo se está trabajando a ese nivel para regionalizar un poquito los indicadores. Es decir, lo que pasa es que esto va a tardar un poco en llegar a la mesa, pero llegará. Ten en cuenta que en zonas como esta, tan semiárida como la murciana, o Almería, o Italia, Grecia, sur del Mediterráneo, en definitiva, el coeficiente de mineralización está en el 3% o más. O sea, es que nadie me dice cuánto. Nadie es capaz de cuantificar o de relacionar ese coeficiente de mineralización del carbono orgánico que yo aplico con la materia orgánica y relacionarla o limitar esa cantidad de 170 kilos de N por hectárea. Señor, está relacionada. No podemos tener la misma limitación en una zona como esta con un 3% de mineralización que en otras que están en 1% o 0,5%. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque se legisla con leyes y con números de cortar y pegar, de 170 kilos de N, incluso hasta la Confederación Hidrográfica del Segura ha puesto 130, ala, por mis santos cojones, y perdón la expresión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos en Murcia ahora? Pues tenemos, señor mío, un carbono orgánico por los suelos. No hace falta índices, que los tuyos los tienen magníficos. Felipe, que he estudiado, que he visto tus publicaciones. Simplemente el nivel del carbono orgánico, simplemente el carbono orgánico de un análisis de suelo, tan simple como llevarlo a una empresa, está por los suelos. Tengo unas evoluciones dramáticas. Desde 2020 para acá, pero que la peor Raúl Zornoza ha bajado drásticamente. ¿Y eso qué pasa? Que estamos jugando con material inventariable de la agricultura, en este caso, en Murcia. Estamos jugando con el suelo agrícola. Estamos jugando con mucho que tiene Murcia de agradecer a la agricultura, y no solamente Murcia, sino media Europa. Entonces, en definitiva, vamos a ver esto, vamos a ser serios. Tengo ya el informe redactado y ya casi emitido, medio emitido. Es decir, esto ya tiene que explotar por algún lado. No podemos hacer y permitir estas barbaridades. No podemos, Felipe, y te lo digo a ti porque creo que me estáis entendiendo todos los que estáis escuchándome. Es una barbaridad que tengamos el carbono orgánico en 0,2, 0,5, 0,4%. Es una barbaridad, teniendo datos no muy altos en el 2016, 2017 y 2018, en torno a 1, 1,2, que tampoco son valores elevados. Pero claro, en cuanto tengamos un valor bajo y no estemos aportando materias orgánicas, porque claro, el tema está lo siguiente. Enmiendas orgánicas que no aportamos tanta cantidad de nitrógeno X. Con la calculadora del nitrógeno, que también está mal hecha, por cierto, entonces te limitan mucho más. ¿Qué hacen los agricultores? Pues aportar enmiendas orgánicas que no tienen carbono, que no tienen poder húmico, que tienen nitrógeno. ¿Entendéis o no? Pero al final, ¿qué pasa? Que nos estamos quedando sin carbono orgánico en el suelo. Entonces, Felipe, esto es un drama. Y dos cosas más. Dos puntualizaciones, Alejandro. Mira, no solo carbono y nitrógeno, es decir, un lodo estabilizado, bien estabilizado, tiene un montón de fósforo orgánico. Y todos, y mucha gente de las que están oyendo, sabréis
la problemática que se nos viene encima con el fósforo en los próximos años. La Unión Europea ha legislado para controlar los fertilizantes de fósforo que vienen del Sáhara, no pueden tener X unidades de cadmio, cada vez es más complicado, están en situaciones geopolíticas supertensionadas, la guerra de Rusia y Ucrania ha subido el precio de los fertilizantes al alza y lo que queda, y mientras tanto nos quedamos sin fósforo. Entonces, se pierde no solo nitrógeno, no solo carbono con eso, se pierde también una fuente de fósforo muy interesante, ¿vale? Y luego otra cosa, no solo que yo apoyo, y sabes que vengo de un grupo que ha trabajado mucho con Carlos tradicionalmente en enmiendas orgánicas, ¿no?, de toda la vida, no solo la aplicación de enmiendas orgánicas, bien hecha y con coherencia, obviamente, pero también es cierto que se están perdiendo contenido en carbonos en los suelos, pero que, hombre, es una pena que hoy Raúl y Jorge no puedan, por desgracia, estar aquí, porque ellos podían hablar mucho mejor de esto. Pero sí que hay una serie de manejos, ¿no?, que van encaminados a proteger ese stock orgánico, ¿no? Y es la siguiente. Claro, todo junto, Alejandro. Yo creo que esto aquí no hay blanco. Sin lugar a dudas. Y hay todo junto. Felipe, sin lugar a dudas, esto es un todo. Es un todo, por supuesto que sí. Y estás hablando de ensayos como diversificación en calles, de cultivos principales, en mandarino, en el cual yo participo en Diver Farming, proyecto de Raúl Zornoza, cubiertas vegetales, que obviamente van a beneficiar, pues, obviamente, la riqueza. La riqueza de carbono, porque son raicillas que quedan impregnadas en el suelo. Eso es raíz. Eso es raíz y eso es carbono, sin lugar a dudas. Pero, ¿y cuando empezamos con la limitación de ciclos de cultivo? ¿Y cuando empezamos con tal? Bueno, etcétera. Yo no me voy a meter ahora con la ley, no me gusta hablar de leyes, pero sí que es verdad que esto es un foro en el cual hay técnicos de empresas que algunas de ellas trabajan en el campo de Cartagena y obviamente tienen que verse reflejado en lo que estamos diciendo aquí. Entonces, otra vía importante es el acolchado natural. Entonces, el acolchado natural y el acolchado con geotextil, que Javier Peri tiene mucho que decir, ¿no? Entonces, esa es otra vía en definitiva, porque con estos acolchados naturales estás minimizando la emisión de CO2 y de N2O. También con el riego deficitario, como también hemos probado en muchos cultivos en el proyecto IRRIMAN. Entonces, Javier, ¿podríamos cuantificar esa limitación de emisiones, ese ahorro de agua con el acolchado geotextil, y luego iremos al acolchado natural y los pros y contras? Bueno, ahí hay mucha variación en los datos de ahorro de agua. Además del ahorro de agua, bueno, como sabemos, el uso de láminas biodegradables o láminas plásticas reciclables o recicladas tienen otras muchas ventajas, pero bueno, es difícil. Es difícil establecer un valor medio, depende del cultivo, depende de la región, del tipo de suelo, de las temperaturas, del periodo de plantación y de cosecha, del porte de la planta, si es más alto, más rastrero, o sea, eso es, hay infinidad de variables. Lo que sí es claro, y es una cosa que tenemos tasada ya en todo el mundo, lógicamente en nuestra región, hace ya más de casi 5 décadas, pero en el resto del mundo se ve que el agricultor que utiliza este tipo de técnicas ahorra agua y se surte de unos beneficios que ya les es muy difícil desprenderse, ¿vale? Luego entraremos en la parte de sostenibilidad y del uso de plásticos, etcétera, que también conviene aclarar, ¿no? Pero como uso, como tecnología, está absolutamente implantada y haciendo imprescindible en zonas como la nuestra de déficit de agua el uso de ellas. En comparación con otras técnicas de cubiertas vegetales que se trataban o se tomaban como técnicas alternativas. Yo me acuerdo hace 20 años, ¿no?, cuando estudiaba la carrera y decían eso. Técnicas alternativas, ¿no? Bueno, pues las alternativas se quedaron, vinieron para quedarse y ahí están, y también tiene sus ventajas. Coincido con vosotros, el suelo se ha mirado, creo, de una perspectiva a finales del siglo XX muy enfocada en lo físico y lo químico únicamente y poco en lo biológico, y ahí le doy un poco el capotazo a Felipe, ¿no? Porque es cierto, se ha mirado muy poco la vida y los equilibrios. Y sin embargo, ahora, hace 2 semanas, tuvimos ocasión de
participar en el 10º simposio de desinfección de suelos que se celebró en la Universidad de Almería y pudimos ver que se ha abierto yo podría decir que un 70% de la información y de las presentaciones y de las charlas que se dieron en ese simposio estaban orientadas a la biofumigación y a tratamientos de sostenibilidad que ponen, digamos, como cabeza tractora de la salud del suelo la permanencia de esos carbonos que hablabais y de esas materias orgánicas en el suelo. No la extracción de las mismas y luego la aportación de otros inputs, sino cómo podemos ese que llamaba Amelia antes residuo, que ya no es un residuo sino un recurso, hacerlo formar parte de un proceso biológico de regeneración de suelo. Y sin ir más lejos, aquí cerca yo tengo base en el Ejido y aquí cerca en IFAPA pues trabajan con estas técnicas hace muchos años y es impresionante cómo de una labor que cuidado, no es como despectivamente se ha dicho, técnicas alternativas, no, son técnicas científicas que están perfectamente probadas, que aportan unos suelos y hacen que se vean suelos con una riqueza o como diría un agricultor aquí en Almería, que parecen un bizcocho, ¿no? O sea, de lo mullidas, de lo sanas que se ven, ¿no? Entonces, yo creo que en eso es una tendencia que os comento que me sorprendió grandemente en este simposio que lógicamente siguen con mucha fuerza y las técnicas de desinfección química, las alternativas químicas a los tratamientos, sobre todo en nemátodos, que es el patógeno más fastidioso en horticultura, y solarización, que también se impone mucho en nuestra región por las condiciones obvias que tenemos, ¿no? Y que no tienen los alemanes, ni los belgas, ni los de Países Bajos. Pero ya os digo que abre con mucha fuerza el tema biológico. Y ahí sí que, como os comentaba, nosotros aportamos de parte de nosotros durante todo este tiempo esas cubiertas mulch, tanto biodegradables como especiales para solarización y demás, pues contribuyen a que cada uno de esos tratamientos tenga ese apoyo desde nuestra parte para una mayor adaptación. No todo el plástico, como se ya dice ahora, el plástico, ¿no? Sino analicemos las cubiertas y sobre todo las tendencias que se vienen, que vienen muy determinadas por circuitos de recuperación, de reciclaje que están ya implantándose e implantados y que suponen un cambio estructural en nuestro negocio, al igual que comentaban las compañeras al principio con el tema de la producción porcina, que está viviendo una transformación. Oiga, vamos a dar tiempo a que esa transformación dé lugar y que acompañe una legislación que lo haga todo más fácil y ayude a ese cambio. Y con nosotros pasa lo mismo. Y luego técnicas de biodegradación que en una pequeña fracción también llegarán a ser alternativas de esos subproductos vegetales, hacer unas láminas que puedan acabar en el suelo haciendo de acolchados y formando parte de ese suelo, ¿no? También esas son alternativas que a día de hoy suponen el 8% de los acolchados en Europa. Es un tema muy importante, ¿no, Felipe? Vosotros también trabajáis en ese tema que explicaste, ¿no? Uno de los temas que fue desinfección del suelo. Sí, bueno, con todo lo que dice Javier me quedo un poco con lo último, ¿no? Es decir, cualquier herramienta que aporte un carbono de calidad al suelo, hecha con coherencia, es positivo, es decir, es que no puede ir mal. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el grupo hemos tenido un proyecto, ¿no? También se hacía, no recuerdo bien porque el proyecto no lo llevaba yo, pero era una especie de papel biodegradable que al final, pues terminado el ciclo de cultivo, un determinado ciclo de cultivo, ese se iba degradando e incorporándose al stock de materia orgánica del suelo. Claro, eso además lo que hace es aumentar la actividad, los ciclos de los nutrientes. Suelo termina el cultivo con una mejor fertilidad. No solo mejoras
antes para que produzca, sino que termina el cultivo con una buena fertilidad, ¿no? Y eso también es importante, porque básicamente te lo dejas preparadito y mollidito, como decía Javier, para el siguiente ciclo, ¿no? Entonces, pues la investigación por parte de empresas como la de Javier en este sentido, ¿no? El desarrollo de nuevos materiales, aplicaciones de estas cuestiones, pues puede ser, es que es el futuro, ¿no? Sí, Por ahí tiene Está que ir clarísimo. las cosas. Está clarísimo, Felipe, y por eso, fíjate, por eso está aquí Javier, por eso Drift to Grow, por eso hay 7 multinacionales dentro de la plataforma para que no solamente dar a conocer la innovación que ellos generan, que es mucha y que ya mucha gente conoce, sino para que esas actualizaciones lleguen lo más rápidamente posible al agricultor, ¿no? Ese es el tema. Una de las cuestiones que estamos haciendo con la empresa FMC es la aplicación de bioestimulación. Bioestimulación es otra técnica, ¿no? Que la cual estamos trabajando, y es una de las cosas que nos ha sorprendido es que actúan con más eficiencia, ¿sabes cuándo, Felipe? Cuando cuando le aplicas un estrés hídrico al cultivo. Es decir, cuando tú aplicas un cierto déficit al cultivo, estás haciendo que la actividad micorricítica, la actividad radicular del cultivo se incremente, ¿no? Pues con la bioestimulación se activa mucho más la micorrización del suelo, la natural. Son bioestimulantes que no aportan micorrizas, pero que naturalmente se crean. Es decir, es una cosa tremenda, bestial, Felipe, bestial. Y se están ahorrando una cantidad de agua, pero alucinante. Pero claro, tienes que tener un control del estado hídrico del suelo de cultivo controladísimo porque se te vas. Te vas. En el pimiento, en pimiento y en tomate, Javier, justo muy cerca de ti, en el ejido, precisamente con Única, con Vicasol y con Fitocañada, hemos ensayado estos productos, hemos implementado un cierto déficit hídrico a los pimientos cuando estaban ya cargados, de pimientos con 50 centibares de potencial matricial del agua en el suelo. Que 50 centibares es un estrés ya siendo moderado, ¿no? No es severo, pero ya es moderado. Bueno, pues el agricultor estaba con 15 centibares, con el varón umbral que le han asesorado, y bueno, la plantación nuestra, nuestro sector de riego, tuvo más producción, más precoz y de mayor calidad. Y con menor agua, ¿eh? Y hablamos de 700 a 800 metros cúbicos hectárea menos para un cultivo, un ciclo de pimiento. Ya sabes que son en torno a 2.500, 2.700 metros cúbicos hectárea, más o menos. Entonces, es cierto, hay que conocer el suelo, pero sobre todo hacer que la planta reaccione. Si tú mantuvieras una planta, esa misma planta bien regada, es que no se entera de la bioestimulación. No se entera, porque la planta no tiene estrés ninguno, no tiene necesidad de forzar nada, ¿entendéis? La verdad es que es una cosa muy interesante. ¿Habéis probado vosotros eso, Felipe? Sí, precisamente, Alejandro, me alegra que digas eso, porque ahora tengo yo un contrato con una empresa de fertilizantes española y estamos desarrollando fertilizantes ecológicos derivados de residuos vegetales, ¿de acuerdo? Y haciendo una serie de pruebas en cámara, ¿no? No hemos ido a suelo, digamos, a finca, ¿no? Pero sí en cámara. Y efectivamente los hemos probado con un suelo bueno, suelo menos bueno, o sea, 2 tipos de suelo, y 2 condiciones de humedad, una óptima con lechuga, ¿vale? Una óptima y una que está aproximadamente un 20% por debajo de la cantidad de agua que le metemos. Y en el suelo malo, y con menos agua, es donde el bioestimulante, los 3 que han llegado a la final, dan la cara más. Entonces, claro, esto es interesante porque precisamente los suelos que tenemos aquí pues no son los del Amazonas, ¿vale? Y el agua tampoco va a ser nunca la del Amazonas. Entonces, claro, abre la puerta a... Vamos a ver, lo que tú dices básicamente es una cosa interesante desde el punto de vista de ecología microbiana. En un gramo de suelo pueden habitar 10.000 especies distintas, entre ellas micorrizas, por ejemplo, Alejandro. Están en un equilibrio. ¿Qué pasa? Cuando tú impones un estrés, empiezan a desarrollarse los microorganismos que son capaces de adaptarse a ese estrés, probablemente entre ellos esas micorrizas, que entonces adquieren un mayor rol, una importancia a nivel funcional en la interacción planta-suelo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo dan la cara? Claro,
Si tú te tomas una aspirina y si no tienes fiebre, no te enteras. Si tienes fiebre y te tomas un medicamento, pues entonces te pones mejor. Pues lo mismo. Exactamente, pero es que estamos en una agricultura en la que queremos sostenibilidad y obviamente está todo relacionado al final. Porque al final esta bioestimulación, aparte de ahorrar más agua, porque hace que el sistema radicular sea más potente y más eficiente a la hora de absorber agua y nutrientes, lo que estamos haciendo, ¿sabes lo que es? Es liberando, lo que tú has dicho antes, liberando el nitrógeno orgánico, liberando el fósforo orgánico y liberando el carbono. Porque se produce una actividad enzimática enorme con la glucosidasa, la fosfatasa y la ureasa se incrementan notablemente favoreciendo esa liberación de esos nutrientes que están inmovilizados. Tenemos que recordar que nuestros suelos son de pH muy altos, pH alcalinos, y hay mucho fósforo ahí. Pero el fósforo está inmovilizado totalmente. Con lo cual, oye, pues es verdad que una de las vías para intentar liberar ese fósforo es tal vez con esta metodología, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, nosotros ahora estamos dentro de un proyecto mío del Ministerio, ¿de acuerdo? Una de las hipótesis que barajamos en uno de los paquetes de trabajo es liberar el fósforo, no añadir fósforo, sino liberarlo. Vamos a ver, estamos en suelos que han recibido históricamente grandes dosis de fertilizantes, y esto es así, ¿no? Y lo que tú dices, no son suelos muy minerales, de unas características pH alto, con una mineralogía que lo que hace es ser una sima de fósforo. Nosotros lo que tenemos que crear es muy difícil, jamás podremos ni deberemos variar el pH de un suelo porque tendremos grandes problemas y será prácticamente imposible. Pero la hipótesis que barajamos es crear un hambre de fósforo a la planta y al microorganismo. Con esto me explico. Si tú, un suelo que es rico en fósforo, le metes carbono, le metes nitrógeno, pero no le metes fósforo, teóricamente a nivel de ecología microbiana lo que deberías conseguir es que los bichos, permitidme que diga bicho entre comillas, si quieren crecer, tienen que tirar de mecanismos de solubilización y de mineralización del fósforo. Aquellos microorganismos del suelo que sean capaces de hacerlo. Entonces, si tú enriqueces con un paja, por ejemplo, ¿no? Que tiene un ratio carbono-nitrógeno súper alto, ¿no? Con nitrógeno, pero no le metes fósforo al suelo, deberíamos llegar a ser capaces de crear una bomba de fósforo en el suelo hacia la planta, porque los microorganismos van a empezar a demandar ese fósforo y se lo ponen más fácil a la planta. Esa es la teoría. Sacamos ahora un paper muy chulo, una perspectiva sobre este asunto, y ahora tenemos un ensayo también con lechuga, y parece que va bien, lo vamos a poder demostrar. Y por ahí van los tiros, porque esa es otra historia, sanear un poco los suelos de la cantidad de nutrientes que han recibido. Sí. Eso también es interesante, ¿de acuerdo? Pero no es fácil, no es fácil porque hay que jugar mucho, ¿no? Con que el nutriente se vaya para arriba y no para abajo. Pero ahí está la gracia del asunto y el reto. Y también con la tecnología, ¿no? La sensorización también te permite ese control de los nutrientes en la zona radicular. Y lo que importante, que es lo que me gusta a mí mucho decir, y lo sabe Javier, es que tenemos que controlar las raíces y no que las raíces nos controlen a nosotros. Si no, ya lo llevamos claro. Tenemos que controlarlas, tenemos que saber dónde están. Si no, es imposible fertilizar un cultivo. Bueno, chicos, yo no sé si María, ¿estás por ahí? No sé si queréis comentar alguna cosita más. Yo creo que son las 5, estamos una hora. Hemos cubierto, creo que, de expediente y hemos hablado, creo, una mesa redonda, creo que interesante, ¿no? Muy interesante, María, sí. Sí, ha estado muy chula. Sí, muy agradable, sí, muy bien. Interesante. María, ¿estás por ahí? Sí, no está María. Ah, sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna cosita o dos callados? De momento nada. A todos les ha encantado. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada la mesa redonda. Muchísimas gracias otra vez por contar con vosotros y por aceptar la invitación desde la Politécnica a participar en esta mesa redonda y en este curso, por supuesto. También dar las gracias de parte de Drip to Grow, Javier, que tú eres una parte de esa plataforma, por aceptar participar otro año más. Y bueno, y ya mañana mismo empezaremos, o no mañana, sino el día 5 de julio empezaremos a planificar la 5ª edición, ¿no, Javier? Claro que sí, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias y que paséis una buena tarde. Muchas gracias. Cuidaros mucho. Gracias a vosotros por la parte que me toca de parte de Ángel Paz y el equipo, que
Muchísimas gracias por contar con nosotros, Alejandro. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, Alejandro. Un saludo. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Adiós, Javier.